¿Qué tal? En este video ahora comenzaremos un nuevo tema que, como ustedes pueden ver ahí en el título, es demostración de ecuaciones que resultan ser identidades trigonométricas. ¿A qué se refiere esto? Miren, en pocas palabras se refiere a que esto que está aquí, bueno, todos los 4 ejercicios que ustedes ven son ecuaciones. ¿Por qué? Porque tienen el signo de igual. Ojo, tienen el signo de igual, ¿no? Entonces, pero hay que demostrar que son identidades. Recuerden que una ecuación se volvía identidad cuando lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. O sea, tal cual, así como tal. Y en este caso, por ejemplo, cuando pues son cantidades ya numéricas como tal, ¿no? Por ejemplo, que 4 está igual a 4, esto es una identidad, a eso se le conoce como identidad. Entonces, eso es lo que hay que resolver para estos ejercicios, demostrar que son identidades, porque también se verá el tema de las ecuaciones trigonométricas, que también se pueden usar identidades trigonométricas, pero que no dan como resultado una identidad, sino que dan como resultado ya un resultado en concreto, dan como resultado una respuesta numérica en concreto, en este caso ángulos, ¿no? Pero en este caso lo que haremos es demostrar las identidades precisamente. Entonces haremos uso precisamente de la mayoría de las identidades y aparte además algunos otros recursos conocidos como algebraicos, aritméticos y todo eso para poder resolver estos ejercicios de manera satisfactoria. Precisamente, como les comento, ocuparemos identidades trigonométricas y eso es un tema que ya se vio en este canal. Te dejo una tarjeta en este momento con la primera parte del tema precisamente titulado identidades trigonométricas y si tú abres ese enlace ahí aparecen las primeras identidades y de ahí te puede llevar a la parte 2 y a la parte 3. Ese tema, al menos en este canal, se transformó en 3 partes, se dividió en 3 partes, identidades trigonométricas, para poder explicarlas de una mejor manera, con alguna demostración, si no completa, también eran demostraciones parciales, y ya nada más lo demás se dejaba a consideración en este caso del espectador, de ti, en este caso, ¿no? De ustedes. Entonces ahora sí vamos a comenzar. ¿Cuál es la intención y cuál es la idea de resolver lo que son demostrar las identidades trigonométricas? Precisamente puede haber más de una manera. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí la idea es trabajar ambos extremos para llevarlos a una misma igualdad. Otra puede ser trabajar con uno solo de los extremos, por ejemplo, solo con el lado izquierdo o solo con el lado derecho, para transformarlo equivalente a su otra contraparte. Es decir, si yo trabajo con este lado izquierdo, no voy a tocar el lado derecho, o sea, este lado derecho lo voy a dejar intacto y voy a solamente transformar todo esto y tengo que llegar aquí a la respuesta que cosecante X es igual a cosecante X. O sea, esto sería demostrar la identidad, pero yo no trabajaría con esto, solamente trabajaría con la parte izquierda. También, por ejemplo, otra posibilidad que tenemos es, finalmente, hacerlo todo en función de un triángulo rectángulo. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el triángulo rectángulo y recuerden que según así como el teorema de Pitágoras, ABC, sustituir todo esto que está aquí por sus equivalentes en la función trigonométrica correspondiente. Entonces, precisamente se hará, digamos que al menos voy a intentarlo si no de las 3 maneras, es que lo que pasa es que digamos que trabajar con los 2 extremos no es tan recomendable, perdón, y aparte tampoco es muy usual, pero al menos voy a trabajar con el triángulo rectángulo y también nada más con alguno de los extremos de la ecuación para demostrar precisamente que se puede hacer de más de una manera. Precisamente el primer ejercicio voy a trabajarlo con el triángulo rectángulo. Por ejemplo, obviamente al trabajar con el triángulo rectángulo también al mismo tiempo estoy trabajando con los 2 extremos de la ecuación porque pues se van a alterar los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué quiero llegar? Si yo reviso secante, bueno, hay que aclarar que precisamente el ángulo X es este que está aquí, ¿verdad? El de aquí abajo. Ese es el ángulo X. Entonces, si yo trabajo con esta ecuación, primero secante, sabemos que la definición de secante en este caso es el inverso de coseno, ¿verdad? Entonces sería hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces sería C entre B. Luego, cotangente, sabemos que es el inverso de tangente, por lo tanto sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces aquí cateto adyacente sería B y esto entre cateto opuesto sería A. Y esto se supone que es igual a cosecante y sabemos que una vez más cosecante es el recíproco de seno, por lo tanto sería hipotenusa, que en este caso es C, entre cateto opuesto, y esto sería C entre A. Si ustedes se dan cuenta aquí, dense cuenta que al multiplicar estas B van a cancelar y finalmente me queda ya la demostración como tal. C entre A, o sea, yo nada más multiplicaría C por B y B por A, pero como las B cancelan, nada más quedaría C entre A.
Y esto me queda igual a C entre A, que es lo que está en el lado derecho. Repito, esta es una de las maneras de cómo resolver el ejercicio como tal, pero también lo podemos resolver nada más trabajando con las identidades como tal, o sea, sus equivalentes en identidad, esto de seno entre coseno y lo de las pitagóricas, las del ángulo doble, las de mitad del ángulo, y todas esas, o sea, las que se vieron precisamente en aquellos videos. Entonces, aquí voy a intentar que quepa y voy a hacerlo con otro color para que se vea que también se llega a lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, no va a quedar tal cual así, pero va a ser una equivalencia. Entonces, lo que sí será es lo siguiente. A ver, por ejemplo, secante. Yo sé que secante, en este caso, es el equivalente de secante sería 1 entre coseno por identidad, ¿verdad? Entonces aquí yo lo podría poner así. Le voy a poner como 1 entre coseno X. Cotangente al mismo tiempo yo sé que es coseno X entre seno X, ¿verdad? También por identidad. Coseno X entre seno X, se supone que esto es igual a cosecante X. Recuerden lo que yo les había comentado. Aquí nada más voy a trabajar con un extremo, no voy a trabajar con los dos, o sea, aquí nada más voy a trabajar con esta parte izquierda. En cambio, el método que está en color azul, ahí sí trabajé con las dos partes, ¿no? Luego, perdón, pasa lo mismo aquí. Aquí el coseno con el coseno, igual al multiplicar cancela, ¿verdad? Y aquí me queda 1 entre seno X, y esto se supone que es igual a cosecante X. Y finalmente, una vez más, por la identidad recíproca, nosotros sabemos que 1 entre seno X es precisamente cosecante X. Entonces, finalmente yo concluyo que cosecante X, esto es igual a cosecante X. Y aquí está finalmente la respuesta. Como yo les comentaba, dense cuenta que esto y esto no es equivalente al... Bueno, perdón, o sea, no es lo mismo en cuestión visual, pero es equivalente. ¿Por qué? Porque yo sé que C entre A, es decir, que es hipotenusa entre cateto opuesto, y yo sé que hipotenusa entre cateto opuesto por la fórmula de la función trigonométrica es cosecante. Entonces, eso es equivalente. O sea, aquí lo hice con identidades y aquí lo hice con el triángulo rectángulo, pero dense cuenta que es lo mismo. Lo mismo puede proceder con los ejercicios restantes, pero en este caso solamente lo resolveré con identidad para no alargar mucho este video. Entonces, al pasar con el ejercicio número 2, quedaría así. Pero como les comento, aclaro que también se puede resolver sin problema con el triángulo rectángulo. O sea, todo eso se puede resolver también con el triángulo rectángulo y no habría ningún problema como tal. Entonces, resolviendo aquí el ejercicio número 2, pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es digamos, viéndolo desde el punto del álgebra, vendrían siendo unos binomios conjugados. Por lo tanto, al elevarlos al cuadrado es lo mismo que poner 1 al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, ¿no? Menos el segundo término al cuadrado, que en este caso es cosecante X al cuadrado, y esto me queda como menos cotangente cuadrada X. Luego, pues elevamos al cuadrado cada uno de los términos y aquí queda de esta manera. Y aquí esto es igual a menos cotangente cuadrada X. Como ustedes se pueden dar cuenta nuevamente, como les comento, solamente estoy trabajando con la parte izquierda. Con la parte derecha, digamos, no la estoy tocando como tal. Entonces, digo, para no perder esa situación de vista, ¿no? Procedemos ahora a aplicar la identidad pitagórica, en donde, a ver, lo voy a escribir aquí con color verde, la identidad pitagórica dice que, dice que cosecante cuadrada de teta, bueno, sí, esto lo voy a poner así con la letra, digamos, que utilicé yo al momento de hacer las identidades, ¿verdad? No, cosecante cuadrada de teta, esto es igual a 1 más cotangente cuadrada teta, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa identidad pitagórica pues ya se parece un tanto a lo que se encuentra ahí. ¿Cuál es la única diferencia? Si ustedes se dan cuenta aquí, si yo quito este 1 y lo muevo para la izquierda, va a mover restando el 1. Entonces, me quedaría de la siguiente manera, quedaría como cosecante cuadrada X menos 1, esto es igual a menos cotangente cuadrada X, y eso, digamos, quedaría, esto que está aquí sería cotangente cuadrada. Entonces, para que sea negativo, lo que tengo que hacer es factorizar un negativo. Si yo factorizo un negativo en lo que se encuentra ahí, me quedaría entonces como, ahora el 1 sería positivo y la cosecante, sería negativa, ¿no? Y esto es igual a menos cotangente cuadrada X. Y finalmente, bueno, pues ya nada más ese 1 lo puedo, multiplicar. Y ya nada más me quedaría finalmente ya el resultado como tal, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, acá me quedaría, bueno, a ver aquí, perdón, más que factorizar,
creo que sería multiplicar por un menos 1, ¿no? No era factorizar, era multiplicar por un menos 1. Entonces aquí vamos a mejor como ponerlo. Si yo multiplico aquí por un menos 1, entonces aquí ya nada más me quedaría, ahora sí, me quedaría como 1 menos cosecante cuadrada x, y esto es igual a menos cotangente cuadrada x. Y sí, tal cual, esto sería literalmente menos cotangente cuadrada x por la factorización, que es lo que borré hace rato, ¿no? Entonces finalmente me queda como menos cotangente cuadrada x, esto es igual a menos cotangente cuadrada x. Y ya tenemos la respuesta para el ejercicio número 2. Pasando con el ejercicio número 3, pues aquí lo que se aconseja es de que esto que es tangente y cotangente se sustituya por su equivalente en identidad básica, o sea, el tangente seno entre coseno y cotangente coseno entre seno. Ustedes pueden preguntar, oye, ¿y cómo sé yo cuándo sustituyo por la identidad básica? ¿Cuándo sustituyo por la identidad pitagórica? Cuando sustituyo por una identidad de ángulo doble, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí la respuesta es que, pues, digamos que uno tiene que ir agarrando como práctica, ¿no? O sea, uno tiene que ir agarrando esa habilidad como para decir, así como le veo a la forma a esta identidad, pues entonces tendría que hacerlo yo de esta manera. O sea, como que no hay un camino como tal. Y dense cuenta, bueno, más bien se darán cuenta ustedes que eso lo iremos viendo, perdón, conforme siga avanzando precisamente los ejercicios de este tema. Entonces, como les comentaba, sustituyendo aquí tangente sería seno entre coseno, entonces sería seno x entre coseno x, y cotangente es lo contrario, ¿no? Coseno x entre seno x. Y todo esto es igual a lo que es la parte de la derecha. Recuerden, la parte de derecha, digamos, no la voy a... Bueno, aquí lo escribo una vez nada más para, digamos, que tenerlo como guía, ¿verdad? Pero nada más aclaro que voy a trabajar con esa parte de ahí. Por lo tanto, ahora si yo aquí hago la suma de fracciones, pues al multiplicar los denominadores, me queda algo como lo que estoy escribiendo ahorita. Y después tengo que hacer ya la división de fracciones, ¿no? Recuerden, es dividir esto entre el denominador de la fracción, seno coseno entre coseno, eso es seno, ¿verdad? Y eso lo multiplico por el seno de arriba. Y entonces eso me daría seno por seno, que es seno al cuadrado, ¿no? Entonces sería seno al cuadrado x más, repito el show, ahora sería seno coseno entre seno, eso es coseno, y lo multiplico por el coseno de arriba, es coseno por coseno, y eso da como coseno cuadrado x. Y finalmente dense cuenta, por favor, que esto que está aquí en el numerador es la identidad pitagórica, que equivale a un 1. Entonces aquí esto me quedaría finalmente como 1 entre, y seno x coseno x, y todo esto es igual a 1 entre seno x coseno x, y con eso ya queda la identidad demostrada como tal. Pasando al ejercicio número 4, que sería el último, pues en este caso, pues aquí digamos no me conviene hacer esto, sustituirlo por su equivalente en pitagórica. Aquí voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si ocupamos voy a escribir digamos la identidad en verde, así como lo hice en el ejercicio número 2. Si ocupamos la identidad en color verde, la identidad sería secante cuadrada teta. Esto es igual a 1 más tangente cuadrada teta. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a despejar tangente cuadrada. Dense cuenta que para despejar tangente cuadrada 1 está estorbando, por lo tanto muevo hacia la izquierda restando y me quedaría como secante cuadrada menos 1. Entonces ahora sí aplicando la sustitución quedaría así, 2 menos, igual solo voy a trabajar con la parte izquierda. Y aquí en lugar de poner tangente voy a poner su equivalente en sustitución, ¿no? Del despeje de la pitagórica. Entonces sería 2 menos secante cuadrada menos 1. O sea, recuerden, esto que se acabo de escribir aquí es el despeje de tangente y tangente está acá. Entonces, por lo mismo, eso es válido. Y esto sería igual a 3 menos secante cuadrada x. Hacemos la multiplicación de los signos, sería negativo por positivo de la secante, entonces sería aquí menos secante cuadrada x. A ver, aquí un detallito, digamos me continúo con la pitagórica y no, aquí ya no sería teta, y es x, ¿verdad? Entonces borramos y ahora sí le escribimos su x, ahora sí listo. Luego multiplico negativo por negativo, aquí es 1, ¿verdad? Y esto es igual a 3 menos secante cuadrada x, y finalmente sumo el 2 con el 1 porque los dos son positivos, ¿verdad? Y me queda como 3 menos secante cuadrada x, esto es igual a 3 menos secante cuadrada x, y queda demostrada la identidad finalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esta primera parte? Porque bueno, igual como ya prácticamente viene siendo costumbre con temas largos, esto se dividirá en 2, 3, 4 partes, las que sean necesarias para explicar los suficientes ejercicios. Entonces, ¿qué concluimos con esta primera parte? Que pues de entrada todavía no hemos ocupado recursos tan complicados, solamente sustituir
por algunas identidades básicas o incluso hasta lo más pitagóricas. Dense cuenta que también utilizamos productos notables, utilizamos también factorización, ¿por qué no? En algún momento utilizamos fracciones, y dense cuenta que al menos el primer ejercicio, lo que está escrito en color azul en el procedimiento, eso sería, digamos, el equivalente a lo que sería resolver los ejercicios con los lados del triángulo y no necesariamente con las identidades trigonométricas, porque como les comentaba, se puede resolver de la misma manera. Repito, el 2, el 3 y el 4 lo puedes resolver también con las letras A, B y C, con un triángulo rectángulo sin ningún problema. Pues ese es el resumen y hasta aquí va a quedar esta primera parte. No me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirles que se suscriban a este canal, también de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierda ninguno de estos videos. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere aprender matemáticas, estudiar para algún examen, etcétera, y tú les recomendaras mi contenido, te lo agradecería mucho, porque con eso yo puedo llegar hacia más personas y, ¿por qué no?, les pudiera llegar a gustar el método que yo utilizo. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí te expreses de manera libre. Eso sí, por favor, con respeto y con mucha educación. Tú puedes colocar ahí alguna duda, alguna aclaración, alguna corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Repito, con educación, por favor, para que la comunidad sea lo más amena posible. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.